Bueno, lo que siempre decimos una y otra vez y que tiene que ver sobre todo con el funcionamiento del tubo digestivo es que cuando nosotros sufrimos gastritis, acidez, reflujo gastroesofágico y tenemos un montón de diferentes tipos de trastornos en lo que tiene que ver con la alimentación, la digestión y el procesamiento de los alimentos en el mejor de los casos, muchas veces cuando estamos con problemas de, sobre todo el estómago, como puede llegar a ser gastritis o reflujo gastroesofágico, acidez, esa sensación como que a veces terminamos de comer, en ocasiones tarde a la noche y nos acostamos en la cama y sentimos esa sensación de ardor que sube y muchas veces pensamos que esto es un exceso de acidez estomacal y a veces, sobre todo, es todo lo contrario. Y en ocasiones vamos a un profesional de la salud y nos dan estos antiácidos para mejorar el cuadro sintomático, que es para no sentir tanto, no sufrirlo tanto. Y en otras ocasiones, de manera errónea, terminamos consumiéndolo de manera automedicado. Y esto tiene consecuencias, porque sobre todo lo que va a hacer esto es empezar o continuar anulando la función del estómago. La realidad es que los antiácidos llegaron y tuvieron un impacto muy importante en la medicina, ¿no? No te digo al nivel del antibiótico, por ejemplo, pero tuvieron un impacto muy importante. Por ejemplo, antes de los años 90, que es cuando empezaron los primeros antiácidos, la tasa de mortalidad por la hemorragia digestiva estaba cercana al 15%, o sea, cada vez que un paciente tenía un sangrado, el 15% fallecía. Y los antiácidos han venido a mejorar mucho, por lo menos eso, hoy ronda el 3% más o menos. Calcula que, digamos, el antiácido tiene indicaciones muy, muy precisas. Y el más importante quizás es la hemorragia digestiva o el tratamiento de la úlcera. Es verdad lo que decís, que muchas veces se automedica, pero la mayoría de las veces cuando va a un profesional, la mayoría de las veces, no siempre, tiene una indicación precisa para por lo menos comenzar con un antiácido. Ejemplos, una de las cosas importantes que decías, el reflujo. El reflujo, hay pacientes que no duermen de noche por sentir reflujo. Y es verdad lo que decís, no tiene que ver con un aumento de ácido, sino que la válvula, como hablábamos la otra vez, la válvula que se encarga de impedir el retorno o que suba el contenido al esófago, fracasa por varios motivos. Uno de ellos es el mecanismo que se produce por la hernia de hiato, por debilidad de los pilares del diafragma, el estómago tiende a protruir para arriba y eso hace fracasar la válvula que es responsable para que no suba el ácido. Después hay otras cosas también que tienen que ver con las relajaciones transitorias del esfínter que hace que suba ácido y el esófago no está preparado para ese ambiente. Entonces el paciente siente y mucho, y no solo siente, sino que puede tener también cuadros de vía aérea superior y a veces asma, porque lo que sucede es que sube ácido, llega a la vía aérea y el árbol bronquial reacciona por la llegada de ácido. Entonces hay indicaciones precisas. El tema es que el tema es muy, muy amplio, pero en general debería ser un puente a algún otro tipo de tratamiento. Te voy a dar un ejemplo. El reflujo es una entidad sumamente frecuente. Se puede dar en personas delgadas, pero la mayoría de las veces se da en pacientes de sobrepeso. Entonces, si uno al paciente lo hace descender por lo menos 4 o 5 kilos, lo primero que desaparece o que disminuye es la grasa intraabdominal. Disminuir 4 o 5 kilos disminuye el 40% del reflujo. Hay medidas puente a, pero es una medicación que es importante. Ha controlado la hemorragia digestiva, nos permite a aquellos que hacemos endoscopía, que tratamos con pacientes con emergencia, darle estabilidad al coágulo para que el sangrado pare. O sea, es una medicación importante. ¿Qué pasa? Lo que hablamos antes de comenzar. La automedicación quizá sea una de las automedicaciones después de los antiinflamatorios más comunes. Y lo otro es, hay, digamos, muchos estudios que hablan de la importancia de la profilaxis en pacientes que van a recibir antiinflamatorios, que tienen antecedentes importantes, que tienen muchos factores de riesgo de tener alguna complicación
Por ejemplo, por el uso de antiinflamatorios, o algo muy frecuente es la presencia de Helicobacter pylori, que nosotros rondamos alrededor del 60 o 70% de Helicobacter pylori. Ahora estamos haciendo un estudio prevacional para ver cuál es la prevalencia real del Helicobacter. Ahora, el Helicobacter pylori es algo completamente natural en nosotros, no debería ser un problema, ¿no, Seba? Eso, en ese sentido. En realidad yo creo que hay que entender cuál es el impacto a largo plazo en el equilibrio de flora. Yo creo que la prevalencia es importante como un primer paso para entender si realmente es causa o consecuencia, que es lo que vos estás preguntando. Así que me parece buenísimo establecerlo desde ese lugar. Y otra cosa con la que coincido espectacular con Fabio es que no es que todos los medicamentos están mal. Creo que hay que entender desde un lugar práctico que cada medicamento tiene su utilidad como primera medida cuando alguien viene desesperado con un síntoma. Y obviamente después, y más desde mi lugar, desde la medicina funcional, está el buscar la causa de por qué estoy haciendo esta sintomatología. ¿Cuál es el factor que me llevó previo a la necesidad del uso de un antiácido a tener que poder utilizar este fármaco o tener que decir, bueno, tengo los síntomas que me obligan a utilizarlo, que obviamente tiene que ver con síntomas del punto de vista de qué cambios en la alimentación impactaron en mi cuerpo como para necesitar esto y como para tener estos cambios fisiológicos donde requiero ese uso. Cuando vamos observando antropológicamente cómo vamos estudiando diferentes grupos étnicos y diferentes culturas, entendemos un poco cómo viene la mano desde un lugar en donde, por ejemplo, vos hablás de los pilares del diafragma, donde muchas veces las alteraciones de la dieta que tienen déficit de colágeno, muchas veces alteran, no solamente tenemos alteraciones genéticas, donde ya vienen más laxos esos pilares, pero también tenemos alteraciones donde una mala alimentación facilita la chance de que vos tengas una hernia de hiato, por ejemplo. Entonces, esos factores son todos factores que terminan impactando en nosotros a nivel sintomático en requerir cada vez más de este tipo de ayudas, este tipo de asistencias, si querés, farmacológicas en primera instancia, que nos obligan a requerir esto. Obviamente, ¿qué te voy a decir? Que el siguiente paso tiene que ver con reparar todos los mecanismos de base que se alteraron en tu cuerpo y que hacen que vos requieras el uso de este antiácido. La herramienta más importante que tiene el estómago es el ácido clorhídrico. Es un medio ambiente interno, bien ácido, de un pH de entre 2 y 3. Para que se entienda, el pH, cuanto más bajo, más ácido. Y esa acidez no solamente le da la herramienta a este órgano maravilloso de poder seguir procesando a nivel químico y a nivel biomecánico, porque también mastica, el estómago tiene movimiento de masticación también, entre comillas, pero si nosotros generamos una antiacidez, también el hiato, es decir, el cardias, que es la válvula entre el esófago y el estómago, también va a fallar, ¿no? No, en realidad es algo mecánico. ¿Es 100% mecánico? Sí, es mecánico. La diferencia de pH no modifica el reflujo. Sí, hay algo mecánico ahí y lo comprobamos. Nosotros hacemos estudio diario con pH impedanciometría para medir cuál es la diferencia de pH y cómo es el movimiento de los líquidos del aire. O sea, es muy amplio. Imagínate que alguien que siente reflujo o alguien que se pone nervioso empieza a tragar aire, por ejemplo, traga aire, aerofagia. Digamos, el aire que uno expulsa por la cola nunca es el aire que uno traga, ¿no? O sea, eso es un concepto. O sea, el aire que uno traga tiene que salir por arriba, por una cuestión de gravedad, sale por arriba. Ese aire que tragamos, inevitablemente tenemos un área en la hipofaringe que está llena de aire. Cada vez que tragamos nosotros, involuntariamente tragamos aire. O sea, si masticas chicle, tragas aire. Si tomas mate, tragas aire. Si comes distraído, tragas aire. Y hay gente que traga aire por una cuestión nerviosa y también se traga aire cuando se tiene reflujo. Cuando se tiene reflujo, la gente traga aire como un alivio. Eso termina siendo contraproducente porque el hecho de tragar aire va a terminar generando más reflujo por el erupto y el erupto también genera más reflujo. Pero bueno, es muy largo el tema. Entonces, a lo que iba es que no es por una diferencia de pH, y ahora vamos a hablar de la diferencia de pH, porque el pH es muy importante en otros, en otros procesos importantes que tienen que ver con la digestión, por ejemplo. El Helicobacter pylori también, cuanto menor acidez haya, más va a descender hasta las paredes del estómago y va a empezar a alterar la mucosa gástrica. Eso también, cuanto más acidez, podemos convivir. De hecho,
muchísima, no sé, realmente no tengo específicamente qué porcentaje de la población tiene Helicobacter pylori positivos y no es sintomático. Sí, sí, es verdad. Digamos, el Helicobacter pylori no es un problema para nosotros. Sí es en otros países. Por ejemplo, Chile, ¿por qué? porque tiene una altísima incidencia o prevalencia de cáncer de estómago.